Hola, buen día. Mi nombre es Sara Carolina Posada Pineda y mi grupo está conformado por María Camila Pineda Suárez, Andy Díaz Gaitán, Karen Villalobos Mora y Daniela Cortés. Este video tiene como finalidad explicarles de manera dinámica en qué consiste el proceso de replicación del ADN. Comenzamos. El ADN es una de las moléculas más importantes de nuestro organismo, ya que trae todas las instrucciones necesarias para la vida y la información para la creación de proteínas en nuestro cuerpo. Y cuando el código genético presenta diferencias, puede generar una multitud de fenómenos que se pueden observar tanto en animales como en humanos. Cada persona tiene un código único y diferente, donde esta información es traspasada por medio de los padres a sus hijos, desde los óvulos y los espermatozoides. Algunas características pueden ser: el ADN viene empaquetado cuidadosamente en una estructura llamada cromosoma. Estos están compuestos por adenina, timina, guanina y citosina, donde la adenina con timina y la citosina con guanina se unen. Podemos decir que es el mapa genético de la vida. Cada célula del ADN tiene una función diferente en nuestro organismo y ayuda a que todo funcione de manera correcta. Además, es aquí donde viene toda la información genética que heredamos de nuestros padres, tanto interna como físicamente. Un claro ejemplo puede ser el color de los ojos. Una vez que se comprobó que el ADN era el material hereditario y se descifró su estructura, lo que quedaba era determinar cómo el ADN copiaba su información y cómo la misma se expresaba en el fenotipo. En la replicación semiconservativa se originan dos moléculas de ADN, cada una de ellas compuesta de una hebra del ADN original y de una hebra complementaria nueva. En otras palabras, el ADN se forma de una hebra vieja y otra nueva. Es decir, que las hebras existentes sirven de molde complementario a las nuevas. La replicación del ADN, que ocurre una sola vez en cada generación celular, necesita de muchos ladrillos, enzimas y una gran cantidad de energía en forma de ATP. Las proteínas involucradas en la replicación del ADN son topoisomerasa, helicasa, proteínas de unión a cadena simple o SSB, ADN primasa y ADN polimerasa. ACGT es el acrónimo para los 4 tipos de bases nitrogenadas que se encuentran en la molécula de ADN: adenina, citosina, guanina y timina. Una molécula de ADN está formada por 2 hebras enrolladas una con la otra, formando una doble hélice. Las 2 hebras se mantienen unidas por las interacciones que se forman entre las bases nitrogenadas. La adenina forma un puente o interacción con la timina de la otra hebra y la citosina con la guanina. La secuencia de bases es una porción de la molécula de ADN que se denomina gen y contiene las instrucciones necesarias para constituir una proteína. Las topoisomerasas son enzimas isomerasas que actúan sobre la topología del ADN. La configuración de doble hélice del ADN les hace difícil su separación. Los 2 brazos están topológicamente unidos, no pudiendo ser separados por ningún proceso que no incluya la ruptura. La topoisomerasa obvia y cataliza este proceso. Son enzimas capaces de actuar sobre la topología del ADN, ya sea enredándolo para permitir que se almacene de manera más compacta o desenredándolo para que controle la síntesis de las proteínas. Existen 2 tipos de topoisomerasas. Está la topoisomerasa tipo 1, que esto hace, corta una hebra y pasa a la otra a través de la primera. La topoisomerasa tipo 1 no necesita ATP. La topoisomerasa tipo 2 corta las 2 hebras y pasa una doble hebra a través de este agujero.
La topoisomerasa 2 necesita ATP. La replicación del ADN cuenta con 3 características muy importantes que definen y permiten entender el proceso: semiconservadora, bidireccional y antiparalela. El genoma humano codifica 31 helicasas de ADN. Muchos procesos celulares, como la replicación del ADN, implican la separación de cadenas de ácido nucleico, que requiere el uso de helicasas. Las helicasas son una clase de enzimas que se cree que son vitales para los organismos. Su función principal es descomprimir el material genético de un organismo. Las helicasas son proteínas motoras que se mueven direccionalmente a lo largo de un esqueleto de fosfodiéster de ácido nucleico, separan dos hebras de ácido nucleico hibridadas. Las proteínas SSB o proteínas de unión a cadena simple son un conjunto de proteínas encargadas de la estabilización del ADN generado por la acción de las helicasas, impidiendo así que el ADN se vuelva a naturalizar o forme unas estructuras secundarias, de manera que éste pueda servir de molde para la replicación de la doble hélice. La ADN polimerasa es una enzima de suma importancia en el proceso de replicación de ADN. Es la encargada de agregar los nucleótidos correspondientes para crear una nueva hebra de ADN a partir de una preexistente. Los nucleótidos agregados suelen ser referidos como desoxinucleósidos trifosfatos. Al agregar nucleótidos se forman enlaces fosfodiéster y las bases nitrogenadas se unen por puentes de hidrógeno. La enzima sintetiza en un sentido 5'3'. Algunas características clave de las ADN polimerasas son: 1. Siempre necesitan un molde. 2. Solo pueden agregar nucleótidos al extremo 3' de la cadena de ADN. 3. No pueden comenzar una cadena de ADN desde cero, sino que requieren de una cadena preexistente o segmento corto de nucleótidos llamado cebador. Y 4. Pueden corregir o revisar su trabajo, eliminando la gran mayoría de nucleótidos equivocados que se agregan accidentalmente a la cadena. La adición de nucleótidos requiere energía. Esta energía proviene de los nucleótidos mismos, que tienen 3 fosfatos unidos a ellos, muy similar a la molécula portadora de energía ATP. Cuando se rompe el enlace entre los fosfatos, la energía liberada se utiliza para formar un enlace entre el nucleótido entrante y la cadena creciente. Nuestro modelo interactivo de replicación del ADN consta de 2 partes. En la primera se pueden apreciar la doble hélice del ADN representada por las uvas y los palillos. En este caso, las uvas simbolizan las hebras del ADN conformadas por los nucleótidos, es decir, el esqueleto del grupo fosfato y la pentosa, mientras que los palillos muestran los pares de bases nitrogenadas, es decir, adenina, timina, citosina y guanina. En la segunda parte de nuestro modelo se aprecian las hebras individuales, en las que se adhieren las proteínas representadas por las gomitas, y posteriormente se produce la complementariedad de los pares de bases nitrogenadas representados por los gusanos. Bien, ahora vamos con la explicación del proceso aplicado a la práctica. La replicación del ADN es el proceso mediante el cual se duplica una molécula de ADN. Cuando una célula se divide, en primer lugar debe duplicar su genoma para que cada célula hija contenga un juego completo de cromosomas. La replicación consiste en la formación de 2 cadenas de ADN a partir de una, siguiendo como modelo de copia las 2 hebras de la molécula progenitora. En el proceso de replicación del ADN se usa como plantilla o molde el ADN original. Además, participan enzimas como ADN polimerasas, primasas, ligasas, helicasas, topoisomerasas y proteínas de unión a cadena simple o SSBS. También tenemos que tener en cuenta que las características de la replicación del ADN son: primero, la replicación es semiconservativa. Esto significa que el ADN nuevo posee una hebra del ADN original. Segundo, usa como molde las hebras del ADN original. Cada cadena o hebra de ADN está formada por una secuencia de unidades llamadas nucleótidos, que sirven de guía para la secuencia de nucleótidos que deben ir en la nueva hebra que se sintetiza. Tercero, se sintetizan las 2 nuevas hebras al mismo tiempo. Al iniciarse la replicación se activa la maquinaria de síntesis para ambas cadenas.
Cuarto, tiene una dirección. Cada cadena del ADN tiene una dirección contraria, esto es, mientras una cadena tiene una dirección 5' a 3', la cadena complementaria tiene la dirección 3' a 5'. La síntesis de la nueva cadena de ADN va en la dirección 5' a 3'. Quinto, necesita de un cebador o primer. Es una pequeña secuencia de ácido ribonucleico ARN que le permite a la enzima ADN polimerasa empezar a construir la secuencia de ADN. Y por último, las cadenas crecen de forma asimétrica. Mientras una cadena de ADN nueva crece de forma continua, la otra crece por pedazos que luego se unen. Estos pedazos se conocen como fragmentos de Okazaki. En cuanto a las etapas del proceso de replicación del ADN, se debe saber que el ADN tiene una estructura enrollada de doble hélice, donde dos hebras están unidas a través de pares de bases complementarias. El proceso de replicación del ADN ocurre en 3 etapas o fases: inicio, elongación y terminación. Empezamos con el inicio. Para que el proceso de replicación empiece, la hélice de ADN debe primero desenrollar las hebras. Esto lo lleva a cabo la enzima topoisomerasa. Luego hace falta abrir las 2 cadenas, que lo hace la helicasa de ADN. Al desenrollarse se forma una horquilla de replicación, donde una de las hebras es la hebra líder o conductora y la otra es la hebra rezagada o retardada. Seguimos con la elongación. La ADN polimerasa es una enzima que toma nucleótidos y empieza a sintetizar la nueva hebra en la dirección 5' a 3'. Para esto necesita una secuencia corta de ARN que se llama primer o cebador, que se sintetiza por la primasa de ARN. La ADN polimerasa detecta, remueve y corrige cualquier error que se puede producir durante la replicación. En la hebra líder, la ADN polimerasa continúa de forma constante. La hebra rezagada se copia en pedazos cortos en el sentido contrario a la hebra líder. Estos fragmentos se conocen como fragmentos de Okazaki. Y por último, la terminación. Cuando los fragmentos de Okazaki están completos, se eliminan los cebadores de ARN con endonucleasas y se reemplazan con ADN. La ADN ligasa conecta los fragmentos de Okazaki, con lo que se termina la replicación con 2 nuevas cadenas de ADN.